Hola amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a Palabra es Poder. Yo soy Fernando Baltesainos y les doy la bienvenida. El día de hoy quiero tratar de reflexionar y compartir con ustedes dos conceptos que creo que son muy valiosos en esta prueba que estamos viviendo a nivel global, que son por una parte el miedo y por la otra la valentía. Dice Osho en una de sus lecturas que la valentía siempre va antes que todo. Y esto lo que nos quiere decir es que primero va la valentía y luego atrevernos a perseguir un sueño. Primero está la valentía y luego atrevernos a iniciar una relación. Primero está la valentía y luego defender la carrera que deseamos estudiar. Y primero está la valentía y atrevernos a luchar por aquello que le da sentido a nuestra vida. Sin embargo, la realidad nos ha enseñado que muchas veces la valentía no es lo primero y que antes de la valentía se encuentra el miedo. Porque antes de atrevernos, primero sentimos miedo a que ese sueño se vea frustrado, sentimos miedo a ser rechazados, tenemos miedo a ser despedidos, tenemos miedo a la muerte, tenemos miedo a perder un ser querido. El miedo va antes que la valentía en la realidad de los hechos. Y hoy, esta crisis que estamos viviendo, que muchos analistas señalan que viene a ser la prueba más dura que estará enfrentando la humanidad, al menos en esta generación, y que una vez pasado este episodio, nada volverá a ser como antes era, es natural que cada uno de nosotros experimente miedo. Muchas veces lo negamos por miedo a mostrar nuestra vulnerabilidad, por pena a reconocernos con cobardía o por pena a ser señalados y objeto de burla. Sin embargo, el primer paso para enfrentar el miedo es atrevernos a reconocer que sentimos miedo. Tenemos que atrevernos a nombrarlo. No podemos enfrentar a un enemigo si antes no lo reconocemos y nos atrevemos a llamarle por su nombre. El primer paso para enfrentar el miedo es reconocer que sentimos miedo. Y en este momento, ese miedo se alimenta de mucha incertidumbre. Esa es la realidad de las cosas. Sentimos incertidumbre sobre nuestra salud, nuestro bienestar. Sentimos incertidumbre sobre la situación económica que se vive a nivel mundial, lo que estamos viviendo en México. Sentimos miedo de que ese sueño, ese negocio o esa empresa no se pueda levantar más adelante. Por supuesto que sentimos miedo de llegar a ser infectados y perder la vida. Sentimos miedo, sentimos terror de solo imaginar perder en esta dura prueba a un ser que amemos. Sentimos miedo. Pero entre el miedo y la valentía tienen que haber siempre tres elementos. Por aquí está el miedo y aquí está la valentía, y en medio de ellos tiene que existir el estímulo, tiene que existir la actitud y luego tiene que existir también la inteligencia. La actitud, el estímulo y la inteligencia serán los factores iniciales que a mí me permitan no quedarme paralizado. Lo que sí quiero dejar en claro es que no podemos dejar de sentir miedo, porque el miedo es una emoción, lo he dicho ya en otro momento, sentir miedo no es malo. Lo malo es cuando ese miedo nos paraliza, cuando ese miedo nos resta la capacidad de actuar. Pero cuando el miedo nos moviliza, cuando el miedo nos motiva a reaccionar, cuando el miedo nos empuja a sacar la garra, el coraje y a enfrentar las circunstancias, por supuesto que el miedo también puede ser positivo, porque el miedo está asociado a nuestro instinto de supervivencia y eso es lo que en este momento está en juego. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando yo digo que entre el miedo y la inteligencia y la valentía tiene que estar el estímulo, la actitud y desde luego la inteligencia? Bueno, lo primero es que entre esta parte, en este proceso intermedio, cuando yo hablo de estímulo, es que tenemos que soñar positivo, aunque esto sea difícil.
Sé que muchos pueden decir, es muy fácil decir que necesitamos soñar positivo, pero me acaban de despedir, o el negocio que por tanto tiempo había trabajado, en este momento tuve que bajar la cortina y me están cobrando la renta y le debo a proveedores y me estoy endeudando. Sé que muchas personas desafortunadamente ahorita tienen que estar consiguiendo dinero prestado y van a pagar intereses muy altos. Otros tal vez están comenzando a vender parte de su patrimonio y eso nos llena de indignación, nos frustra, nos da mucho coraje. Pero frente a todo esto, soñar positivo es lo que le va a dar propósito a nuestra existencia. Vuelvo a citar, como he dicho en estas últimas transmisiones, ese libro extraordinario de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido. Porque cuando nosotros pensamos en reencontrarnos con nuestra familia, en ese momento en el cual podamos volver a abrazarnos, decirnos de frente lo que sentimos, esa parte que nos inspira. Cuando soñamos, hace rato veía yo un texto que compartía una de las madres de familia de uno de los chicos que ha participado en nuestro curso de oratoria, en donde colocaba una foto donde estaban unos juegos infantiles vacíos y decía que no podía evitar sentir un nudo en la garganta y que una lágrima se le escapó, porque recordaba cuando veía esos juegos llenos de niños sonriendo, corriendo, jugando. Y decía también que sabía que en algún momento esos juegos volverían a estar llenos con esos niños riendo, esos niños ruidosos, esos niños corriendo y sanos. Cada uno de nosotros tiene en este momento que atesorar sueños y esos sueños se tienen que volver nuestro propósito para aferrarnos a luchar contra las circunstancias. Luego se encuentra la actitud. Dos personas pueden estar enfrentando una misma situación, pero van a reaccionar de manera diferente. Para algunos esto puede ser una catástrofe, llegar a un miedo paralizante, renunciar a todo, volverse presas del terror y el pánico. Y otros pueden vivir la misma situación o tal vez de manera más dura, más cruel, pero decir que tienen que salir adelante por sus hijos, pelear con todas sus fuerzas por sus parejas, luchar con todo por sacar adelante a sus padres, ver esto como una oportunidad en donde se pone a prueba su capacidad de imponerse a la realidad y dar lo mejor de sí para sacar adelante a sus seres amados. Entonces, dos personas pueden vivenciar una misma situación, pero reaccionar de manera diferente, porque tienen recursos, herramientas y una historia de vida diferente. Este es el momento en el que tenemos que sacar lo mejor de nosotros. Y luego, la inteligencia. Si algo nos debe de colocar por encima de todas las demás figuras animadas o seres vivos de este planeta, es esa capacidad que nos dio el Creador. El Creador nos dio la capacidad de pensar. En una opinión muy personal, esta capacidad de pensar, esta capacidad, esta inteligencia, es el soplo más extraordinario de vida que nos pudo haber dado el Creador. Todo lo que tenemos, absolutamente todo, es gracias a la inteligencia de los seres humanos. En este momento que estoy transmitiendo a través de este dispositivo celular, este micrófono, la confección de esta playera, la computadora que tengo frente a mí, el lugar desde donde estoy transmitiendo, el lugar desde donde me ves, esa energía eléctrica, esa casa, la ropa que tienes, los autos que vemos, el grupo de científicos que en este momento está tratando de encontrar una vacuna, un tratamiento, todo es gracias a la inteligencia. Y a veces pareciera ser que la mayor desgracia que podemos vivir se dibuja por renunciar al don maravilloso que es la inteligencia. Reprobable la actitud de quienes presas del miedo, presas del pánico y de la cobardía, están arremetiendo en contra de enfermeras, de enfermeros, de médicos, tratando de no acercarse a ellos, agrediéndolos. Es una actitud reprobable, cobarde en toda la extensión de la palabra,
y que están rehusando a usar la inteligencia cuando son ellos los que hoy ocupan la primera línea de combate para defender la salud de todos y cada uno de nosotros. Por eso, cuando nos dejamos llevar por el terror, actuamos de manera estúpida y cobarde. Y en estos momentos, aunque sentimos miedo, tenemos que tomar estos elementos, la actitud, el estímulo y la inteligencia para enfrentar las circunstancias y actuar con valentía. La valentía no es la ausencia del miedo, eso no existe. Yo estoy seguro que cada enfermera y cada médico asista a su centro de trabajo con miedo. Yo estoy seguro que quienes hemos tomado en serio este llamado a cuidarnos para cuidar a los demás y ser solidarios, pero sobre todo responsables, porque una persona que actúa de manera insensata no puede, se escucha torpe cuando dicen, es mi vida y yo no tengo miedo a morirme. Bueno, ese es tu caso, pero tu familia, tus seres queridos y aquellas personas que aunque no conozcan, pero que por el hecho de tú estar conviviendo con ellos de manera irresponsable, los estás colocando en un escenario de riesgo, este es el momento en el cual, aún con miedo, tenemos que actuar con valentía. La valentía no es sinónimo ni de temeridad, como tampoco de osadía. La temeridad o la osadía es avanzar de frente al peligro sin ninguna precaución. La valentía es el control emocional sobre nuestros miedos para atrevernos a hacer las cosas aunque nos estén temblando las piernas, hacer las cosas correctas aunque se nos quiebre la voz, hacer las cosas correctas aunque estemos sintiendo que se nos caen los pantalones. Reitero, actuar con valentía no es temeridad, como tampoco es no sentir miedo, es hacer lo que se tiene que hacer de manera inteligente, con la mejor actitud posible, aferrados al propósito más grande de vida que tengamos. Y quiero ir cerrando esta transmisión con una última reflexión. Hay un concepto que a mí me gusta mucho. Ese concepto se llama sabiduría emocional. La gran mayoría se queda muchas veces hablando del concepto de inteligencia emocional, que es indispensable en estos momentos. Pero yo quiero hablar, para ir cerrando esta transmisión, sobre sabiduría emocional. Cuando yo llegué a este concepto, me resultó demasiado llamativo y conforme me iba adentrando, muy interesante. Porque la sabiduría emocional es la capacidad de reconocer cuándo podemos hacer algo y atrevernos a hacerlo. Y también de reconocer cuando ya no podemos hacer algo y por lo tanto evitar aferrarnos a tratar de hacerlo cuando ya está fuera de nuestro alcance. Bueno, bajo esta idea de lo que es la sabiduría emocional, yo me atrevería a decir que muchas veces cuando vivimos esta situación de incertidumbre y pasa por nuestra mente ese concepto que sé que a todos en algún momento nos ha atemorizado, que es la muerte, el hecho de poder perder la vida o que uno de nuestros seres amados pueda perder la vida. Creo que en realidad, siguiendo las enseñanzas de los autores con los que he aprendido este concepto de sabiduría emocional, realmente el ser humano no le tiene miedo a la muerte. A lo que tiene miedo, en realidad, es a morir sin haber vivido, que no es lo mismo. Porque todos tarde o temprano, por circunstancias que a lo mejor ni siquiera podemos en este momento imaginar, vamos a partir de esta experiencia terrenal. Yo creo que esta prueba que estamos viviendo, si algo nos ha demostrado, es la fragilidad de la vida, nuestra vulnerabilidad ante las circunstancias y sobre todo nuestra mortalidad ante los diferentes hechos que vivimos día a día. Pero de verdad, creo que es muy real esta reflexión que yo en alguna ocasión leí y que les estoy compartiendo. Lo que más miedo nos llega a causar es la posibilidad de morir sin haber vivido. Hace algunas semanas leía yo una nota que de verdad me emocionó demasiado, de una mujer, si la memoria no me falla, fue en España, una mujer mayor de 90 años, que la iban a intubar y ella alcanza todavía a responder diciéndoles, no lo hagan, usen el ventilador para una persona joven. Yo ya viví y tuve una vida muy placentera.
Cuando yo leí esto, de verdad me llenó de muchas emociones, porque creo que es real. O sea, cuando una persona ya vivió, y vivió significa ya gané, también perdí, amé, también tuve desamor, fui alegre, también sufrí, es decir, pudo vivenciar todas las experiencias que podemos tener como seres humanos. Llega un momento en el cual si te dicen la vida te llama a cuentas, pues el instinto de supervivencia va a tratar de hacernos que demos una última batalla, pero muy al final también sabemos que si nos vamos, pues nos vamos tranquilos porque ya tuvimos la oportunidad de vivir. Y creo que el miedo es lo que nos está restando en este momento, porque las personas que están guardando o estamos guardando este proceso de la sana distancia, de estar en nuestros hogares, finalmente tenemos todavía la oportunidad de estar vivos. Pero cuando el miedo nos llena de pensamientos negativos, de escenarios catastróficos, cuando la incertidumbre nos vence y estamos más pensando en lo que viene y no valorando lo que todavía tenemos, por más dificultades que tengamos, y soy responsable de mis comentarios porque sé que muchas personas pues están viviéndolo más duro de lo que tal vez nosotros lo estamos viviendo y que otros países lo han vivenciado de una manera más catastrófica de lo que todavía llevamos nosotros. Cuando dejamos que ese terror, que ese miedo, que ese pánico nos nuble la posibilidad de enviar un mensaje, de hacer una videollamada, de disfrutar todo lo que tenemos, por modestos que sean nuestros alimentos, si está en riesgo nuestro negocio, nuestra empresa, pero que finalmente recordamos que tuvimos el valor y el coraje de hacerlo, realmente, independientemente de lo que pase, ese miedo nos está restando la capacidad de continuar viviendo. Y mientras estemos respirando, mientras nuestras funciones todavía nos lo permitan, mientras estemos en esta extraordinaria experiencia, no permitamos que el miedo ante esta contingencia sanitaria o ante cualquier otra cosa, el miedo nos quite la posibilidad de continuar viviendo. No permitamos que esta epidemia nos reste la posibilidad de vivir y nos esté matando en vida. Todos los miedos, el que sea, siempre un miedo nos resta una libertad o un derecho. El miedo a la muerte nos resta el miedo a poder vivir. Tratemos de vivir, vivamos a plenitud con lo que tenemos, con lo que hacemos, con quienes estamos. Esto es una etapa de reflexión y reconciliación, de perdonar, de pedir ser perdonados, de perdonarnos, pero también de levantarnos con mucho coraje, con mucha garra, con mucha entrega, y tenemos que dar la pelea. Algunos desde fuera, en los hospitales, en los centros médicos, en la recolección de basura, en el suministro de alimentos, en el resguardo de la seguridad pública. A otros desde el hogar, tal vez tratando de compartir una palabra, por modesta o sencilla que pueda ser. Pero tenemos que comprometernos también a que cuando llegue nuestro momento, nosotros también tenemos que guardarnos ahorita, guardar energía, coraje y tenacidad, para que cuando tengamos que estar fuera, lo hagamos de la mejor manera y demostremos de qué estamos hechos. Y nosotros fuimos hechos por el Creador para vivir, no para vivir como cobardes, sino para vivir con coraje, con valentía y luchar con la fuerza del amor. Muchísimas gracias a todos y que tengan una excelente noche. Nos estaremos saludando, Dios mediante, el próximo viernes. Hasta la próxima.